profecía que tiene la Biblia, que es Génesis 3:15, primer profecía específica que tiene la Biblia. Yo quiero hablarle de una segunda profecía implícita en la Biblia. Cuando yo dije explícita, quiere decir que está definida. Cuando yo digo implícita, quiero decir que está implicada la idea de una segunda profecía en la Biblia. Y vamos a leer una porción que nos va a servir de base para esa segunda profecía de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 5, verso 21 al 23. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Muy bien, y termina diciendo que Dios se lo llevó, ¿verdad? Termina diciendo. Lo que quiero analizar esto, partiendo de el capítulo 4 de Génesis, nosotros tenemos allí la descendencia de Caín, y partiendo del capítulo 5 tenemos la descendencia de Abel. Y esa descendencia de Abel, hay algunos nombres que terminan con L, él, esa descendencia está inclinada a obedecer a Dios. Ahora, en la medida que se va desarrollando el tiempo y esta generación van perdiendo calidad espiritual, y esa línea va en descenso, calidad espiritual, hasta que al final, cuando comienza el capítulo 6, encontramos que hay una unión de estos dos grupos y crea un problema serio delante de Dios cuando se unen estos dos grupos. Pero miremos la descendencia. Dentro de ese grupo descendiente de Abel encontramos a Enoc. Y este era un hombre que vivía igual que todos los demás, su vida espiritual en decadencia igual que todos los demás. Pero nos dice la porción que a los 65 años él tuvo un hijo. Y a partir del nacimiento de ese hijo, él comenzó a caminar con Dios. ¿Qué lo llevó a esta decisión? Pues no vamos a decir que fue el niño que le nació, lo que sea. La cuestión es que él a los 65 años toma una decisión especial, caminar con Dios. Y camina 300 años con Dios. Y tiene un hijo que es Matusalén, el hombre que más años ha vivido sobre la tierra, Matusalén. Y Enoc es el bisabuelo de Noé. El bisabuelo de Noé es Enoc, que caminó con Dios. Ahora bien, ¿qué hizo este hombre durante esos 300 años que caminó con Dios? ¿Qué hizo? No lo dice la Biblia, por lo menos aquí en el contexto inmediato. No dice, solamente hace referencia que caminó con Dios. Y al final Dios se lo llevó. Una vez le preguntaron en la escuela dominical a una niña que qué fue lo que pasó allí con eso cuando Dios se lo llevó. Y ella dice, mire, el asunto es que ellos eran tan amigos y todos los días salían a caminar. Y un día llegaron tan lejos caminando que Dios le dijo, mira, Enoc, la casa tuya de aquí queda demasiado lejos, vente para la mía. Y se lo llevó. El asunto es que Dios se llevó a Enoc, no vio muerte. Primer hombre en la Biblia que no ve muerte, dentro de un capítulo que dice, y nació y murió, y tuvo hijos, y murió. El único hombre que dice ahí que no muere es
Enoc. Y esto tiene una importancia trascendental en la Biblia que se la voy a dar al final. ¿Qué hacía él durante 300 años? Difícil decir, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que la Biblia puede darnos luz sobre esto. 300 años caminando con Dios. En un tiempo en que el mundo iba en una decadencia espiritual hasta que llega el tiempo del diluvio, cuando Dios mismo dice que se arrepintió y dijo que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Ahí tenemos algunas cositas que enseñar. Cuando dice que Dios se arrepintió, yo tuve una vez con un doctor y él en la radio y estábamos hablando y yo lo llamé porque él mencionó esa frase, que Dios se arrepintió. Y es una frase muy delicada, aplicarle a Dios que Dios se arrepiente. El arrepentimiento es una actitud humana, no divina. No divina. Usted se arrepiente cuando algo le salió mal, lo que sea. Algo le salió mal, pues me arrepiento de esto que hice porque no salió como yo creía, porque me salió mal. A Dios no se le puede atribuir eso, porque Dios sabe las cosas de antemano, lo que va a salir, lo que no va a salir bien, Él lo sabe. Dios, lo que implica aquella porción allí es que Dios más bien se entristeció al ver que los hombres no se interesaban en las cosas que Él le ofrecía. Durante ese tiempo el Espíritu Santo estuvo trabajando con los hombres de ese tiempo. Por eso Dios dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre en ese tiempo. El Espíritu Santo estaba trabajando allí. Si Enoc profetizó en ese tiempo y lo hizo con el Espíritu Santo. Ningún profeta profetizó por su propia cuenta, porque él quiso. No, profetizó por el Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 10 a 12? Que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas averiguaban qué tiempo y qué persona con relación a nuestra salvación que los profetas querían saber. El Espíritu de Cristo que estaba con los profetas. Y eso nos indica que Enoc tenía el Espíritu Santo y Noé tenía el Espíritu Santo. En ese tiempo que el hombre se deteriora, que no quiere nada con Dios, que Dios dice que se entristeció y le dijo a Noé, el corazón del hombre es de continuo solamente al mal, y mi espíritu no contenderá más contra él. ¿Por qué tenemos que cambiar la palabra arrepentimiento más bien por tristeza? Bueno, en gramática lo que se llama, la frase es una antropopatía. ¿Qué quiere decir eso? Atribuirle a Dios emociones humanas. Atribuirle a Dios emociones humanas. Bueno, ahí está el caso. Probámonos con Enoc, que queremos trabajar con él. Enoc tenía el Espíritu Santo porque profetizó. Otra aclaración que quiero hacerle. Hay en la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, profetas de profesión y hombres que profetizaron, pero no eran profetas de profesión. Interesante, ¿verdad? Profetas de profesión, Isaías, Jeremías y todos esos profetas menores eran profetas de profesión. Esa era su función. Pero los judíos señalaban, por ejemplo, Daniel no era un profeta de profesión, pero el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:15, el profeta Daniel. Pero Daniel era primer ministro en dos imperios, el babilónico y el sirio, en dos imperios. Y profetizó, pero su trabajo no era profeta, era primer ministro de esos imperios, pero profetizó, tenía el don de profecía, pero su trabajo no era profetizar. Lo mismo Esdras y Nehemías.
Esdras era sacerdote, levita, y Nehemías era copero del rey, pero ellos profetizaron y otros más profetizaron, pero no están considerados dentro del grupo de profesión profética. Este hombre, Enoc, era ese tipo, un profeta, pero no considerado de profesión profética. Y él profetizó, durante los 300 años, él profetizó. La primer profecía escatológica de la Biblia la dio Enoc. Vamos a verlo en Judas, en el Nuevo Testamento, libro antes de Apocalipsis, versículo 14 en adelante. Epístola de Judas, del verso 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahí tenemos una porción de la Biblia que nos habla. Judas hace referencia a lo que Enoc hacía. De esto, él está hablando de los últimos tiempos, más bien de la segunda venida de Cristo en gloria, del capítulo 19 de Apocalipsis, cuando el Señor venga a la tierra, Él viene a hacer juicio contra todos los que se oponen contra Él, los que se han opuesto contra Él. Y Judas, que en primer término tenía la intención de hablar de nuestra común salvación, viendo la situación que se presenta de tantos falsos profetas y engañadores dentro del cristianismo, él dice que Dios viene para hacer juicio contra ellos. Allí dice, vino el Señor. Ese verbo venir hay que cambiarlo al futuro de acuerdo al contexto. Vendrá el Señor y hará juicio contra todos los que se oponen contra Él, sus enemigos, y los engañadores que explotan el pueblo para su propio beneficio. Y Judas hace referencia y dice que Enoc fue el que predicó de ese acontecimiento. De manera que vemos en el capítulo 5 de Génesis una profecía que tiene que ver con la segunda venida de Cristo en gloria para hacer juicio a esta tierra. Una profecía escatológica, una profecía a largo plazo que todavía no se ha cumplido, pero que está en proceso de cumplirse de acuerdo a la palabra de Dios. Así que vemos entonces que Enoc durante esos años estuvo predicándole al pueblo de esas cosas, anunciando lo que iba a suceder. El primer predicador que encontramos en la Biblia que habla de la palabra de Dios y de cosas futuras. Y es interesante ver esto. Hago una observación aquí. Algunas Biblias, cuando usan a Judas, hacen referencia a que eso que Judas hace referencia en cuanto a Enoc proviene de un libro apócrifo, que fueron aquellos libros que se escribieron antes de Jesucristo. Entre los años 300 a 150 antes de Jesucristo surgió una cantidad de libros apócrifos que no son inspirados, y uno de ellos hace referencia a eso. Es cierto, pero si uno mira el texto, dice Judas que Enoc era séptimo desde Adán. Eso es muy importante que dijera eso, y usted cuenta en el libro de Génesis 5 y allí están los nombres y Enoc es el séptimo.
Ahora, eso no quiere decir que porque lo dijera un apócrifo no podía ser correcto, porque el Espíritu Santo lo pone ahí. Y hay que decir que es inspirado porque lo puso el Espíritu Santo ahí. Y está hablando de profecías en cuanto a Dios. Entonces, ahí tenemos esa profecía escatológica, primera profecía escatológica que hallamos en la Biblia en labios de Enoc, aquel hombre que caminó 300 años con Dios y que durante ese tiempo él anduvo predicando la palabra de Dios de esta manera. Así que es interesante ver entonces qué sucede. Enoc hablando del regreso de Jesucristo en gloria a la tierra para hacer juicio sobre los hombres. Es el primer enfoque que vemos ahí profético, directo. Pero hay un segundo enfoque indirecto, que tiene que ver con la iglesia. Aunque la iglesia en ese tiempo no existía sobre la tierra, solamente existía en el corazón de Dios, pero hay una referencia indirecta sobre la iglesia. ¿En qué sentido? Miremos, Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios y no murió. Después de él, tiene su hijo que se llama Matusalén. ¿Qué quiere decir la palabra Matusalén? Él él muere y será enviado. Eso significa, en una de sus interpretaciones, Matusalén. Él muere y será enviado. Muy bien. ¿Qué significaría aquí? La iglesia será levantada. Eso dice el Nuevo Testamento. Será el rapto de la iglesia. Los creyentes van a ser arrebatados vivos y los que están muertos allá vendrán a buscar sus cuerpos y todos seremos arrebatados al cielo y no veremos muerte los que estemos allá. Yo estoy esperando eso. Enoc fue levantado sin ver muerte. En ese sentido es un tipo de la iglesia. Un tipo de la iglesia. Seguimos la historia. Matusalén nace y muere antes de Noé. Noé fue el bisnieto de Enoc. No, Matusalén muere antes de Noé. Y después que muere Matusalén, Noé sale a predicar. Y después viene el diluvio. Entonces, mirando a Matusalén, él muere y será enviado, ¿qué? El diluvio. Entonces, mientras la historia se desarrolla, Noé predica y viene el diluvio y Noé entra en el arca y pasa a través del diluvio. Es decir, toda la lluvia cayó sobre el arca. Toda la lluvia cayó sobre el arca. Pero Noé estaba dentro y no le pasó nada, fue protegido. Ahí tenemos los dos acontecimientos. En la gran tribulación, Israel pasará por la gran tribulación y será protegido. Pero antes que venga la gran tribulación, la iglesia va a ser levantada. No sé si me entienden. ¿Entiende? La iglesia, en ese sentido, es un tipo de la iglesia. En su ministerio habló de la segunda venida de Cristo en gloria. Y Noé es un tipo del pueblo de Israel pasando por la gran tribulación y saliendo bien del otro lado porque Dios lo va a proteger. Entonces todo esto se enreda aquí en estos capítulos que nos enseñan grandes lecciones que por encima no podemos verla, pero si la analizamos con cuidado vamos a ver que desde allá Dios viene revelando sus propósitos. Esa parte de Noé predicando es importante de ver que iniciándose las cosas en el principio, en Génesis, Dios está hablando de lo que va a ser al final. Todo está organizado por Dios y va a ser perfecto al final. Aunque el mundo ande como ande, no importa. El plan de Dios no va a fallar por eso, no va a cambiar. El plan de Dios está definido dentro de su sabiduría y al final será como Él lo determinó.
De manera que nosotros a veces nos esperamos que mire lo que está pasando en el mundo, deje que pase lo que pase, que el plan de Dios es perfecto y va a salir de esa manera como Él lo ha determinado. Entonces tenemos enseñanza en Enoc. Cuando Dios se lo llevó vivo, una representación del rapto de la iglesia. Y durante su ministerio, un predicador del regreso de Jesucristo a la tierra. Y si lo mira hacia el lado de Noé, entonces Noé se conecta y hacen la combinación de rapto de la iglesia y pasar por la gran tribulación. Todo eso está envuelto en estas porciones que tenemos que estudiarla y tener cuidado. Pero mi énfasis esta mañana es en el rapto de la iglesia, ya no como un tipo en Enoc, sino como una realidad que hay establecida en la Biblia que va a suceder. Y dentro de ese acontecimiento están ubicados los creyentes en el Señor Jesucristo. Esto es muy importante. La iglesia de Cristo, que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo, dice Él, la edificaré. Y ustedes se acuerdan que en el capítulo 2 de los Hechos, que dice que el Señor añadía a la iglesia los que se salvaban. Es decir, nos está diciendo, Él está haciendo el trabajo en la iglesia, haciendo su iglesia. Ahora, hoy en día tenemos en el mundo en que vivimos, qué sé yo, millones de iglesias en el mundo entero, de diferentes tipos, nombres y lo que sea, cada cual se llama a su manera. Hay muchos títulos pretenciosos. La iglesia de Dios, es decir, no hay más nadie, son ellos la iglesia de Dios. Ahí está, la iglesia de Dios. La iglesia de Jesucristo, ellos. Eso no está bien. Mire, la iglesia de Jesucristo no es ninguna iglesia que hay sobre la tierra. Ninguna puede decir, somos nosotros. Somos los únicos, ninguna, ni esta ni ninguna. La iglesia de Jesucristo está conformada dentro de todas las iglesias, los verdaderos creyentes que hay dentro de las iglesias conforman la iglesia de Jesucristo. No tiene nombre de ninguna iglesia en particular. Esos redimidos que hay en cada una de ellas, en esta mucho, en esta menos, en esta poco y así, pero hay muchos que no son la iglesia de Jesucristo. Dentro de las iglesias de Jesucristo, que no lo son, porque no le han entregado sus vidas a Él. No han sido sellados con el Espíritu Santo. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida, pero están dentro de la iglesia. Y hacen algunos muchas cosas dentro de la iglesia. Dice Mateo capítulo 7 que el Señor le va a decir, en aquel día, dice Él, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos echamos demonios, profetizamos, hicimos muchas cosas, y Él le dice, pero no los conozco. ¿Eh? Actividad dentro de la iglesia, pero por personas que no son creyentes. Y esto es interesante. Y hay otros que vivirán vidas buenas, desde el punto de vista humano, perfectas, pero no son creyentes. ¿Se acuerdan del capítulo 10 de los Hechos? Cornelio era un hombre que hacía limosna, que oraba, que hacía esto con su familia, pero no era creyente. Dios le mandó a Pedro, dile que le falta algo. Y habrán muchos así, consagrados, todo, pero no son creyentes. Porque el ser cristiano no es ser miembro de una iglesia, no es hacer cosas en una iglesia, no es vivir una vida religiosa dentro de la iglesia. El cristianismo se define por un encuentro personal con Jesucristo, no importa en qué iglesia, cuando se le entregue el corazón al Señor y Él nos selle con el Espíritu Santo. Hay un texto en Timoteo que dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Él lo conoce porque están sellados con el Espíritu Santo. De manera que lo importante en todo esto es que nosotros estemos seguros que un día, en un momento determinado, aunque no me acuerde
el momento, pero me acuerdo que tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Eso sí es fundamental. Que yo soy sellado con el Espíritu Santo, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, porque así lo dice la palabra de Dios, porque yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Eso me garantizaría a mí la entrada al cielo cuando el Señor venga. Pero no religión, no forma, no costumbre, no sistema, nada de eso. Y el mundo cristiano de hoy en día está pasando por esa experiencia. Un número grandísimo, pero no cristiano. No cristiano. Y hay que tener cuidado con eso. Vamos nosotros mismos a decir, Señor, yo sé que cuando tú vengas, yo me voy contigo. Y yo sé, porque te he aceptado como Salvador personal, y tu palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo por eso tengo vida eterna. Estoy seguro de eso. Pero no porque soy hijo de creyente, porque soy hijo del pastor, o del misionero, o de quien sea, yo estoy en la iglesia, eso no va para ningún sitio. Entonces, la exhortación de hoy es a los hermanos, revise su profesión de fe, revísela, y dele gracias al Señor si es real. Y si no lo ha hecho, hay tiempo de hacerlo, no importa, hay tiempo de hacerlo, entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y si alguna persona esta mañana no está entregada al Señor Jesucristo y nos visita, mire, hay una gran oportunidad de ingresar al cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, redimida con su sangre, y que Él vendrá a buscar un día para llevarla a su presencia, para estar siempre con el Señor. Usted puede ingresar en ese grupo solamente reconociendo que es un pecador. Y no me estoy refiriendo a que sea un criminal, un ladrón, un drogadicto. No, reconociendo que no está obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Eso es pecado y eso separa de Dios. Reconociendo eso y confesándole al Señor Jesucristo esa condición y pidiéndole perdón por sus pecados y aceptándolo como Salvador personal. No puede pedir perdón por sus pecados sin aceptar a Jesucristo. No hay salvación. Tenemos que confesar nuestros pecados y pedirle a Cristo que entre en nuestros corazones para que dirija nuestras vidas. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy, y que el Señor les bendiga, y ojalá que pueda ser de bendición para los estudiantes de la Biblia y para los creyentes y para los que no son creyentes. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, por ver el cuidado que tú tienes desde el principio de todas las cosas y la proyección de tu programa hasta el final de todas las cosas, y que todo se cumple exactamente como tú lo trazaste, conforme a la sabiduría tuya. Y también te damos gracias por las bendiciones incluidas en tu programa para nuestro beneficio. Gracias especialmente por la salvación de nuestras almas, por la seguridad que tenemos en Cristo de que en el momento que Él venga nos iremos con Él. Te damos las gracias por todos en el nombre de Jesucristo. Amén.